Vimos en la clase pasada, entre lo que hice la semana anterior, y también una tarea, ¿no? Que tienen que hacerla en relación a lo que vimos en la clase pasada. Espero que la hayan realizado. Si es que alguien no ha podido hacerla, la voy a extender hasta el día miércoles, ¿sí? Pero no más de miércoles. Entonces hoy tienen que ir a revisar el material y la tarea, ¿sí? Cada semana yo voy a poner un material relacionado a la clase. En esta semana yo voy a colocar estos apuntes donde están los contenidos de la clase y voy a poner ejercicios, porque vamos a hacer ejercicios, vamos a hacer teoría y ejercicios. Entonces, vamos a empezar ya con lo que corresponde a estructura atómica y electrónica. ¿Puedo venir 10? Sí. Entonces ya vamos a ver parámetros y principios para generar la estructura atómica y electrónica. Entonces vamos a recordar ciertas situaciones que nosotros ya vimos en la clase pasada, ¿verdad? Nosotros vimos que el objeto de estudio que nosotros vamos a tener ahora, la química inorgánica, se refiere al análisis, ¿verdad?, de la estructura y propiedades de 118 elementos que se encuentran organizados en la tabla periódica. ¿Sí? Nosotros ya vimos que la tabla periódica es un objeto de aprendizaje, ¿verdad? No es solamente una representación que la tenemos por ahí cuando necesitamos de los exámenes. Es un objeto de aprendizaje que tiene una gran cantidad de información. Definitivamente, de las ciencias, yo pienso que es uno de los objetos que se han utilizado más positivamente porque cada vez se le puede ir adicionando más información. Esa es la belleza de la tabla periódica. De hecho, Mendeleev tuvo pues esta visión incluso de dejar espacios vacíos para elementos que en la época en la que él generó la tabla periódica todavía no estaban descritos, y así mismo se ha ido completando, ¿no? Entonces, no solamente desde el punto de vista de elementos no orgánicos, ¿sí? O sea, quitando al carbono, sino también incluyendo al carbono en su naturaleza afín a la química inorgánica, ¿no? Como un material. Por ejemplo, los lápices que ustedes están utilizando este rato para tomar apuntes son una forma del carbono, ¿no? El carbono puede generarse en un ordenamiento de átomos amorfo, ¿sí? O también ordenamientos, por ejemplo, como láminas, ¿sí?, que son capaces de conducir la corriente eléctrica. Algunos de ustedes deben haber escuchado el grafeno, que es un material que revoluciona la industria como la conocemos, ¿no es cierto? Puede hacer, por ejemplo, lo que nos gusta a nosotros cada vez más, ¿no? Que los iPhones o que los teléfonos celulares, algún tiempo Apple quiso comprar esa tecnología porque permitía que cada vez sean más delgados y más ligeros los equipos tecnológicos, ¿sí? Entonces, este va a ser nuestro objeto de estudio, la química inorgánica, ¿sí? Va a ser entonces enfocada a la estructura y propiedades de los elementos químicos, ¿sí? Y justamente para hablar de estructura atómica, vamos a referirnos ahora a la estructura atómica. Nosotros ya en la clase pasada abordamos el concepto de átomo, dónde surgió y cómo se fue puliendo con el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, justamente nosotros ya podemos decir que el átomo, definido claramente, ¿verdad?, es la unidad más pequeña de un elemento capaz de existir sea solo o en combinación con otros átomos, ¿verdad? Hay elementos
que pueden estar químicamente puros en la naturaleza, otros tienen que estar combinados, ¿sí? Siempre tienen que estar unidos a otros elementos formando moléculas, es la forma como se estabiliza. Entonces, esta es la definición más clara y también la más aceptada de átomo, ¿no es cierto? Y en cuanto a su estructura, nosotros ya vimos justamente con el último experimento que lo analizamos en la primera clase, ¿verdad? Nosotros vimos que Rutherford, con su último experimento, aquel en el cual bombardeaba de partículas alfa una lámina de oro, se dio cuenta que la mayoría de las partículas alfa atravesaban la lámina, pero unas golpeaban y rebotaban. Entonces justamente golpeaban en la región del átomo que concentraba la masa, ¿sí? Entonces, esto nos permitió establecer que la estructura atómica estaba constituida de dos unidades, ¿no es cierto? El núcleo, justamente el cual concentra la masa del átomo, ¿no es cierto? Esto ya hemos visto antes, entonces voy a tratar de ir un poco más sucintamente, directo a los conceptos, ¿verdad? El núcleo concentra la masa atómica y la envoltura, en cambio, es un espacio, ¿no es cierto? La envoltura es un espacio en el cual se encuentran, ¿no es cierto?, los electrones. Un espacio de distribución de electrones. Me avisan si no se entiende mi letra, es algo muy común, ¿sí? Si es que algo no se entiende, yo les leo, ¿ya? Aquí dice: el átomo es la unidad más pequeña de un elemento capaz de existir solo o en combinación con otros átomos. La estructura atómica está constituida por el núcleo, el cual concentra la masa atómica, y la envoltura es un espacio de distribución de electrones. Vamos con algunos parámetros importantes que debemos analizar, ¿sí? ¿Perdón? ¿Estamos bien? ¿Sí se entiende? ¿Sí? Ya. Vamos a ir haciendo así en secciones para que todos puedan seguir copiando, ¿no? El diámetro atómico, el diámetro de un átomo en promedio está en el orden de 10 a la menos 10 metros. En cambio, el diámetro del núcleo de un átomo, asimismo promediando, ¿no es cierto?, estará en orden de 10 a la menos 15 metros. Es decir, el núcleo es bastante más pequeño considerando todo el diámetro del átomo, ¿no es cierto? A pesar de su dimensión bastante pequeña, y se encuentra concentrada la masa del átomo. Y obviamente nosotros sabemos también que dentro del átomo existen partículas subatómicas. Las más importantes son protones, neutrones y electrones, ¿no es cierto? Partículas subatómicas que tienen propiedades definidas. Entonces vamos a hacer una pequeña tablita sobre las propiedades de las partículas subatómicas. Vamos a hacer una tablita. Marcadores estamos a sí se ve, ¿no? De las partículas subatómicas. Entonces, vamos a colocar, vamos a hacer un cuadro bonito. Vamos a colocar acá la propiedad. Y vamos a colocar acá las partículas subatómicas. Vamos a colocar protón. Vamos a colocar electrón. Y neutrón. Vamos
vamos a partir por la carga, que eso nosotros ya lo establecimos al menos en la clase anterior. La carga en coulombs, que recordarán ustedes que logró establecer Millikan, ¿no es cierto?, con ese experimento de tanta paciencia de obtener la gotita de aceite suspendida, ¿no es cierto? Con eso logró, gracias también a la relación masa-carga que ya la desarrolló Thomson, Millikan logró establecer la carga específica del electrón. Luego vamos a establecer un número de carga relativa. Luego vamos a establecer la masa en reposo. Y esto lo vamos a expresar en kilogramos. ¿Sí? Y por último vamos a colocar también la masa relativa. Entonces, estas van a ser las propiedades que vamos a enunciar de las partículas subatómicas. La carga del protón es exactamente la misma que la carga del electrón, pero con símbolo opuesto, ¿no es cierto? Entonces, la carga del electrón va a ser una carga positiva de más 1.602 por 10 elevado a la menos 19 coulombs. Recordarán ustedes la unidad de coulombs, ¿no es cierto? Y recordarán que este número fue el que surgió luego del experimento de Millikan, ¿no es cierto? El electrón tiene la misma carga del protón, pero con signo opuesto, ¿no es cierto? Menos 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. Y el neutrón, como todos sabemos, no tiene carga. La carga del neutrón es 0, ¿verdad? Esta es la carga de coulombs, pero nosotros manejamos una carga relativa. Nosotros sabemos que el protón tiene carga más 1, ¿no es cierto? El electrón tiene carga menos 1 y el neutrón tiene carga 0, ¿sí? Esos valores nosotros manejamos. Sabemos que así expresamos la carga de estas partículas subatómicas, ¿sí? La masa en reposo para el protón va a ser 1.673 por 10 a la menos 27 kilogramos. Esto para el protón. La carga, en cambio, para el electrón es 9.109 por 10 a la menos 31 kilogramos, con lo cual vemos que el electrón es bastante más ligero, ¿verdad?, que el protón, y el neutrón tiene una masa muy similar al electrón, perdón, al protón, 1.675 por 10 elevado a la menos 27, perdón, a la 27 negativo, ¿sí?, a la menos 27 kilogramos. Es decir, como pueden ver, las partículas del protón y neutrón son bastante más pesadas que el electrón, ¿no es cierto? A pesar de que obviamente son órdenes muy bajos, sin embargo vemos que en efecto estos valores nos están afirmando la hipótesis de que la masa justamente se concentra en las partículas subatómicas que se encuentran en el núcleo, ¿verdad? En el núcleo se concentra la masa atómica porque aquí se encuentran los protones más los neutrones. Y en la envoltura, en cambio, se encuentran los electrones cuya masa es bastante menos significativa, ¿no es cierto? Asimismo, haciendo como base que el electrón tiene una masa relativa de 1, si el electrón tiene una masa relativa de 1, la masa relativa del protón es 1837 y la masa relativa del neutrón es 1.839. 1839. O bueno, esto sería 1.837, lo pongamos de con coma, 1,837 y 1,839, porque son valores relativos, ¿no es cierto?
Pero bueno, lo que se observa con todo este desarrollo son las propiedades que nosotros ya sabemos. Simplemente aquí están demostradas con las constantes que necesitamos nosotros conocer, ¿verdad? La carga del neutrón es cero, la carga del protón y del electrón es las mismas, es la misma, solamente diferencia el símbolo. Esto eso se debe a la estabilidad del átomo también, cuando no está cargado, ¿no es cierto? De esto se puede obtener números de carga relativas, que nosotros también ya lo conocíamos, ¿no es cierto? El electrón carga menos 1, el protón carga más 1. La masa en reposo es bastante menor para el electrón y mucho más para el protón y el neutrón, ¿sí? Y la masa relativa para el electrón es 1 y para el protón y neutrón es casi el doble, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos nosotros generando este tipo de situación. Ahora, nosotros sabemos también que todos los elementos de la tabla periódica están caracterizados por un símbolo, ¿no es cierto? Un símbolo que es característico, que no es repetible, ¿no es cierto? Entonces, un símbolo de un elemento lo vamos a establecer de cualquier elemento químico, ¿no es cierto? Nosotros lo representamos con un símbolo, ¿sí? Y colocamos perdón, aquí me estoy confundiendo. Pongamos el símbolo del elemento, de un elemento cualquiera, pongamos de E, ¿no es cierto? Y como superíndice A y subíndice Z. ¿Qué es A? Es la masa atómica, ¿no es cierto? Y Z es el número atómico. La masa atómica ya lo establecimos aquí, es la suma de la masa de los protones más neutrones, ¿no es cierto? La masa atómica, en cambio, es la suma de protones del número, ¿no es cierto? Sí, en el caso de aquí sería suma del número de protones más neutrones, ¿verdad? Y el número atómico, recordemos que la masa atómica se simboliza con A, y el número atómico simbolizado por Z es el número de protones, ¿sí? De protones. Este es lo importante de establecer, porque nosotros para hacer configuraciones electrónicas que también vamos a repasar, ¿verdad? Decimos número atómico 12, el carbono, ¿no es cierto? Número atómico 12, entonces la configuración, esa nos está diciendo el número de electrones en la envoltura. El número de protones es igual al número de electrones siempre y cuando la especie atómica sea neutra, ¿verdad? En el caso de que la especie atómica exhiba carga, si es un ion, vamos a tener que analizar de la carga positiva, por ejemplo, significa que ha perdido electrones, y la carga negativa, en cambio, significa que ha ganado electrones, ¿sí? Entonces, esto tenemos que tener bastante cuidado, porque no hay que perder de vista las definiciones químicas importantes. De repente uno, para hacer las cosas más fácil, dice, bueno, el número atómico es número de electrones. No es cierto. El número atómico es número de protones. Solamente si la especie atómica es neutra, si exhibe carga cero, el número de protones es igual al número de electrones. Caso contrario, nosotros tenemos que verificar esta situación, ¿no es cierto? Ahora bien, en la tabla periódica nosotros encontramos que el número másico o la masa atómica de las especies electrónicas no es un número entero. También, si esto fuera cierto, ¿no es cierto?, la sumatoria de protones y neutrones tendría que darnos siempre un número másico entero, ¿no es cierto? Y ahí ahora me estoy dando cuenta que me confundí, recién les dije carbono número atómico 12, falso, ¿no? El número másico del carbono es 12. Sin embargo, si nosotros vemos en la tabla periódica, la masa del carbono es un valor que tiene decimales. Esto se debe, obviamente, a que ya el peso atómico de una especie química, que es lo que nosotros vemos en la tabla periódica,
resulta ser el promedio ponderado de sus isótopos, o de los isótopos de una especie química, de los isótopos de una especie química. Y ahí nosotros sabemos también que los isótopos son elementos de un mismo átomo, ¿no es cierto?, que tienen el mismo número de protones, el mismo número de electrones. ¿Y qué es lo que varía? El número de neutrones, ¿no es cierto? Por esta razón es que tienen las mismas propiedades químicas, pero su masa varía ligeramente. Entonces, en el caso de los isótopos de un elemento, son especies químicas de un elemento en las cuales el número de electrones varía. Y vamos a hacer un ejemplo de esta situación. Asimismo, con el átomo más abundante de la naturaleza, que es el átomo de carbono. Entonces vamos a colocar los isótopos del carbono. Aquí vamos a colocar asimismo el isótopo. Vamos a colocar el número de protones, el número de neutrones, el número de electrones, y vamos a colocar una propiedad característica de cada uno de estos isótopos, porque también obviamente existen porque tienen propiedades que pueden diferenciarse. Entonces tenemos el primer isótopo, es el carbono 11, luego vamos a tener el carbono 12, ¿verdad? El carbono tiene 4 isótopos, el carbono 13 y el carbono 14. Entonces, estos son los números másicos de cada uno de los isótopos de carbono, ¿no es cierto? El número atómico del carbono, ya me equivoqué anteriormente, no me voy a volver a equivocar, carbono 6, ¿no es cierto? Quiere decir que tiene 6 protones y 6 electrones. Para que el número másico sea 11, ¿cuántos neutrones debe tener? 5, ¿no es cierto? 6 más 5, 11. Número másico 11 de este isótopo, ¿verdad? Este isótopo es el que tiene menor abundancia. Este prácticamente es dificilísimo de encontrar, ¿no? Este es el isótopo de menor abundancia. El carbono 12, en cambio, no podemos cambiar ni protones ni electrones, porque si no el elemento ya no es carbono, ¿no es cierto? 6 protones, 6 electrones. ¿Cuántos neutrones? 6, perfecto. Entonces, en cambio, este es el isótopo 12 del carbono, es el elemento más abundante, ¿no es cierto? Y que ustedes deben estar viendo ya en química orgánica, que es justamente capaz de formar compuestos, ¿verdad?, orgánicos, pongamos de inorgánicos. Listo. El carbono 13. El carbono 13. Tengo asimismo 6 protones, 6
6 neutrones y cuántos, perdón, 6 electrones, ¿cuántos neutrones tendrá? 7, ¿no es cierto? El carbono 13, en cambio, es un elemento muy interesante porque su núcleo exhibe propiedades magnéticas. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué sirve esto, no es cierto? Esto sirve para algo muy interesante, que es de gran interés para nosotros como químicos, ¿sí? Los núcleos que tienen propiedades magnéticas no son todos, son ciertos núcleos en la naturaleza. El hidrógeno, el isótopo 1 del hidrógeno, que es el más abundante, es el que tiene propiedades magnéticas. El carbono 13 también no es tan abundante, pero existe, está en una cantidad baja en todos los materiales que tienen carbono, en todas las moléculas que tienen carbono está en cantidades bajas, ¿sí? Y por esta razón puede ser detectado mediante una técnica que se llama resonancia magnética nuclear. Esta técnica es ha sido desarrollada por químicos, ¿sí? Y que sirve para detectar núcleos con propiedades magnéticas. Sin embargo, para nosotros, me parece que esto ya lo contamos en la clase pasada, pero recordarán que yo les dije, ¿no?, que nosotros escuchamos a un pariente, a un amigo que dice, ay, el doctor me mandó a hacer una resonancia. Pues las resonancias magnéticas con usos médicos permiten observar al fósforo 31. El fósforo 31 es un elemento que se encuentra distribuido en nuestro metabolismo porque está formando parte de una molécula que se llama ATP, ¿sí? Una molécula que distribuye la energía en todo nuestro organismo. Entonces, el paciente que es sometido a este análisis, ¿cierto?, se le va a irradiar una energía magnética bien fuerte. Todos los átomos de fósforo 31 se van a alinear a favor del campo magnético y esto va a generar imágenes de tejidos blandos. En cambio, para los químicos, cuando yo tengo una molécula que quiero saber su estructura, ¿sí?, le coloco un tubito así bien delgadito, mucho más delgado que un tubo de ensayo, ¿sí? Aquí le coloco la molécula y le someto asimismo, la irradiación de un campo magnético bien fuerte, y solo ciertos núcleos del carbono 13, ¿cierto?, se va a alinear a favor del campo magnético. Y de acuerdo a la abundancia de estos átomos de carbono 13, por ejemplo, yo puedo saber la estructura de las moléculas, ¿sí? Por ejemplo, una molécula como esta, el ácido benzoico, ¿cierto? A pesar de que estamos en química inorgánica, esta molécula tiene carbonos que forma un anillo bencénico, tiene un carbono unido, un carbono carboxílico y este grupo OH. Pero analizando el carbono 13 voy a saber qué átomos de carbono están formando un anillo bencénico y que hay un átomo de carbono unido a un oxígeno carboxílico. Entonces esto me sirve para establecer la estructura de las moléculas. Alguna vez se preguntan cómo es que en los libros de orgánica o cómo es que los profesores nos dicen hay que hacer nomenclatura, este carbono está unido a este, ¿no es cierto? No le puede poner al final, sino tiene que colocarle unido a 3 sustituyentes, etc. La forma en que los químicos sabemos de estructura de las moléculas es mediante esta técnica, ¿sí? Ahora, vamos con el último isótopo del carbono. Este tendría 6 protones, 6 electrones y 8 neutrones. Y el carbono 14 sí sabemos qué propiedades tiene. A ver, ¿qué propiedades tiene el carbono 14? No es estable. ¿Perdón? No es estable y se puede capturar alrededor de los... Exactamente, no es estable porque es un núcleo radioactivo, ¿sí? El carbono 14 emite radioactividad, entonces tiene un núcleo radioactivo. Y como usted bien dice, el tiempo de decaimiento del carbono 14 es bastante lento, ¿sí? Porque depende obviamente hay varios núcleos radioactivos, ¿sí?, en la naturaleza, y algunos tienen un tiempo de decaimiento muy corto. Mientras más corto sea el tiempo de decaimiento, mayor es la energía radioactiva, ¿sí? Por ejemplo, los elementos que se utilizan en quimioterapia, cuando una persona tiene que someterse a estos procedimientos tan invasivos y tan fuertes de la quimioterapia, utilizan, por ejemplo, núcleos como el cobalto, ¿sí? Un isótopo del cobalto también emite una gran cantidad de radiación en forma de partículas gamma, y esto es lo que permite destruir las células cancerosas. Obviamente,
La quimioterapia no está dirigida a células cancerosas, sino que destruye todas las células, cancerosas y no cancerosas. Por eso es que las personas que reciben esos tratamientos tienen una afectación muy grande en su organismo, ¿no? En cambio, el carbono 14 tiene un tiempo de decaimiento muy lento. Por eso es que nosotros podemos encontrar este isótopo en materiales arqueológicos, etc., y nos permite calcular la edad de un material. ¿Ok? Entonces, justamente al hablar de los isótopos de los elementos, y al haber puesto este ejemplo del isótopo de carbono, nos permite establecer qué es lo que no se entiende. A ver, les leo. El isótopo 11 es de menor abundancia, ¿no? El isótopo 12 es el más abundante, capaz de formar compuestos orgánicos e inorgánicos. El carbono 13 tiene propiedades magnéticas. El carbono 14 es un núcleo radioactivo, ¿sí? Los números, gracias a Dios, la letra, alguna vez en la vida yo tuve bonita letra, pero la universidad hizo su labor. Cada vez tengo peor. Pero en cambio no me gusta. Yo voy a hacer pocas clases con diapositivas, les aviso, ¿sí? Porque yo pienso que la química se aprende así, ¿no? Haciendo las cosas a mano, tenemos que demorarnos un poquito, revisar lo que hacemos, o si no, es pasa, y después uno se encuentra que tiene toneladas de cosas que estudiar y que no las asimila todavía. El escribir, a pesar de que, por eso tengo esta cosa llena de marcadores, unos nuevos, otros viejos, porque van a tener que tener paciencia. A mí me gusta dar las clases así. Les voy a dar igual el apunte de la clase, porque algunas cosas, obviamente aquí no está todo. Por ejemplo, este tema de los isótopos no está, pero bueno, es algo fácil de tomar los apuntes, ¿sí? Pero esto les va a servir para reforzar lo que vemos en clases. Así que yo les pido, por favor, que tomen apuntes para seguir la clase. Ok. Entonces, dada la importancia que tiene el núcleo justamente de una especie química, vamos ahora a analizarlo en profundidad. Vamos a analizar en profundidad álgebra. Entonces, como podemos ver, ya de hecho, ya lo establecimos, ¿no es cierto? El núcleo de un átomo tiene un peso diferente a la suma de sus partículas subatómicas. Existe una ligera diferencia, existe una diferencia entre el peso del átomo, el peso del núcleo, perdón, entre el peso del núcleo y el peso, o sería la suma del peso, ¿no es cierto?, de las partículas que lo constituyen. ¿Sí? Y esta diferencia se conoce como defecto de masa. ¿Sí? Esta diferencia se conoce como defecto de masa. ¿Sí? Entonces, si yo les pregunto qué es el defecto de masa, ustedes van a decir que es la diferencia entre el peso del núcleo y el peso de las partículas subatómicas que lo constituyen. Esto se conoce como defecto de masa. ¿Sí? Y el defecto de masa, esta diferencia, llamado delta M, ¿no es cierto?, esta diferencia entre la masa del núcleo y la masa de las partículas subatómicas que lo constituyen, está asociada a la energía con la cual están unidas las partículas subatómicas. Es decir, está asociada a la energía de enlace del núcleo. Y nosotros sabemos que la energía es la masa por el cuadrado de la luz. Eso lo planteó Einstein, ¿no es cierto? Entonces, la energía la diferencia de energía, digamos, y el defecto de masa es delta M. Perfecto, ¿cierto? Ahora, el defecto de masa nos
que está asociado a la diferencia de energía que produce el enlace entre, o la unión, ¿no es cierto?, entre las partículas nucleares. Entonces ahora sí, delta E, ¿no es cierto?, la diferencia de energía es igual al defecto de masa por el cuadrado de la luz. ¿Sí? Y sabemos entonces que C es la velocidad de la luz, que en metros por segundo, ¿cuánto es? No, es casi 300.000. Exactamente, ¿no es cierto? 3 por 10 a la 8, porque en kilómetros es 3 por 10 a la 6, pero en metros es 3 por 10 a la 8 metros por segundo, ¿cierto? En kilómetros es 300.000, eso es 3 por 10 a la 6. Y en metros es 3 por 10 a la 8. Ahí le revisan ustedes, ¿no? Si es que me equivoco, lo corrigen, por favor. Estoy segura que es 3 por 10 a la 8. Pero vamos a ver. Entonces, lo que nosotros queremos decir es lo siguiente, ¿sí? Podemos nosotros establecer el defecto de masa de varios núcleos, ¿sí? Por ejemplo, si tomamos un isótopo del hidrógeno, el hidrógeno también tiene isótopos, ¿verdad? Tiene dos isótopos más, el hidrógeno, el deuterio y el tritio. El hidrógeno tiene masa atómica 1, el deuterio tiene masa atómica 2. Entonces, si nosotros hacemos el cálculo del defecto de masa para el deuterio, vamos a tener lo siguiente. Vamos a calcular el defecto de masa del deuterio. Vamos a sumar, primero vamos a sacar la diferencia sumando la masa de protones más masa de neutrones, ¿no es cierto?, menos la masa del deuterio, ¿sí? Ahora, el hidrógeno tiene un protón y 0 neutrones. El deuterio tiene un protón y un neutrón. Por consiguiente, el defecto de masa del deuterio va a ser igual a la suma de la masa del protón, que exactamente en este caso es, para el caso del deuterio, es 1.0073. Más la masa del neutrón, 1.0087. Y menos la masa del deuterio, que ya dijimos, el hidrógeno es 1, el deuterio 2, exactamente es 2.0. 136. Entonces, el defecto de masa para el deuterio resulta de este cálculo, ¿sí? Y va a ser igual a 0.0024 unidades de masa atómica, porque obviamente estamos hablando en unidades de masa atómica, ¿sí? Entonces, 0.00, aquí me falta un 0. Como pueden ver, la diferencia entre la masa total del deuterio y la masa de sus partículas subatómicas es muy baja, ¿sí? Lo cual indica que en el proceso de formación del núcleo hubo una pequeña cantidad de energía que se dispersó, ¿sí? Nosotros podemos establecer esta energía también en megaelectronvoltios, sabiendo que una unidad de masa atómica equivale a
931.5 electronvoltios. Megaelectronvoltios. Ahora, 0.0024 unidades de masa atómica, ¿a cuántos megaelectronvoltios corresponde? ¿Puedo ayudarme con el cálculo? Usted que tiene calculadora a mano, por favor. ¿Más electronvoltios o megaelectronvoltios? Megaelectronvoltios. 2.2356. 2356. Muchas gracias. Megaelectronvoltios. Entonces, es importante establecer que a medida que sea más alto este defecto de masa, ¿no es cierto?, va a ser también más alta la energía que pueda emitir un núcleo. Y obviamente, con esto nos está diciendo que hay algunos núcleos más estables que otros. Y la estabilidad de un núcleo se relaciona justamente con las propiedades radioactivas. Aquellos núcleos que tengan mayor energía van a exhibir pues, propiedades radioactivas. Eso es obviamente el resultado de la caracterización del núcleo en función de su defecto de masa. Entonces, mientras más alto es el defecto de masa, mayores serán las propiedades radioactivas de los elementos. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del deuterio, ustedes ven, tenemos un defecto de masa muy bajito, ¿no es cierto? Si lo transformamos a unidades de energía, también es una energía modesta, una energía baja. En cambio, otros elementos como el uranio, por ejemplo, que tiene propiedades radioactivas muy importantes, de hecho es una fuente de energía, no sé si ustedes revisan las noticias, ¿no? Pero en Europa todavía se depende mucho de la generación de energía nuclear, a pesar de que ha causado en ocasiones accidentes, ¿no es cierto? Ha habido problemas en las plantas nucleares. Sin embargo, en muchos países europeos todavía se depende de la energía nuclear. En Alemania, yo tuve la oportunidad de ir la primera vez en el año 2002. Justo estaba haciendo mi doctorado y me salió para hacer una estadía en Alemania. Cuando yo, me acuerdo, llegué toda, obviamente, con el jet lag, toda media que no sabía dónde estaba, y al día siguiente era justo una mañana como esta. Y decía, en el reloj mío, en esas épocas, me parece que vivía en la época de las carretas, en esa época no teníamos teléfonos inteligentes, ni había cambiado mucho la hora de mi reloj, tenía un reloj analógico, entonces yo, claro, en el aeropuerto le igualé a la hora de Alemania. Llegué tan cansada porque tenía que viajar de Frankfurt en tren, que viajé unas 4 horas, llegué y me indicaron dónde estaba mi departamento, me fui de narices a la cama y me quedé dormida. Y el rato que me desperté era una situación como esta, así soleado, bonito, y decía 8. Y yo la pregunta, ¿es 8 de la mañana o es 8 de la noche? Porque era verano, se supone que ahí oscurece a las 9. Y justo como estaba en un 9º piso, ahí vi todo el panorama de la ciudad, y lo que vi al fondo me recordó a los Simpson, ¿no? Había estas torrecitas así, ¿no? Ahí estaban las plantas nucleares. En esos tiempos en Alemania todavía había bastantes plantas nucleares en las ciudades. Ahora ellos han tomado la decisión de evitar el uso de esta energía. No obstante, ahora con el conflicto con Rusia están con bastantes problemas, ¿no? Y están avisorando este problema porque ya viene el invierno y ellos necesitan un montón de energía para calefaccionar, ¿no? Asimismo, como yo estudié en Chile, como les conté, pues, ¿no? Y había bastante intercambio con estudiantes alemanes. Yo me hice amiga, pues, algunas chicas que vinieron después a trabajar en Chile. Ellas se morían de frío porque en Chile la construcción es bastante ligera y en las casas, dependiendo, obviamente, si es que es una casa de clase media o de media baja, uno se muere de frío porque la calefacción no es buena y tiene solamente unas estufitas y ahí el frío es tremendo. Y la gente se veía decir, ¿cómo dice usted? Las alemanas se mueren de frío, si en Alemania hace frío. Pero en Alemania las casas están tan bien aisladas y la calefacción es tan buena que uno puede estar afuera, puede estar nevando y uno en la casa está en manga corta. Entonces, ellos realmente privilegian mucho el tema de calefacción, como también que debe ser así, ¿no es cierto?, como un indicativo de bienestar. En cambio, en Chile yo sí que moría de frío y aprendía al poder mental de que el frío no existe. Así existía, era una cosa tremenda, pero bueno. Eso les digo, el tema justamente de las plantas nucleares se debe justamente a la energía generada
de energía liberada por ciertos núcleos. Por ejemplo, el uranio 235, sí, 235, ¿no es cierto? En sus reacciones de fisión nuclear va a reaccionar también, ¿no es cierto?, con un input de neutrones y va a generar una división, una fisión, ¿no es cierto?, y genera dos núcleos diferentes, ¿verdad? El itrio 94 más el yodo 140. Y en este proceso libera dos neutrones. Entonces, estos procesos de fisión nuclear de descomposición, ¿no es cierto?, son los básicos para la liberación de energía radiactiva, ¿sí? Por esta razón es que la energía nuclear tiene que ser tratada con tanto cuidado, ¿verdad? Porque estos procesos no se pueden detener. El decaimiento radiactivo está generándose, es un proceso espontáneo y se va a dar hasta el agotamiento del núcleo, ¿sí? Entonces, en todos los países del mundo existe una comisión, que es la Comisión de Energía Atómica. Aquí en Ecuador también existe la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica, de hecho tenía una oficina aquí en Cuenca, de lo que yo recuerdo. Entonces, por ejemplo, todos los materiales radioactivos tienen que ser declarados ante la comisión, y no solamente se utilizan, por ejemplo, para generar energía, sino también están en los detectores, por ejemplo, de algunos equipos. Sí, yo recuerdo alguna vez me contactaron de la Universidad de San Francisco de Quito, me dijeron, queremos donar a tu universidad un sensor para medir humedad del suelo. Digo, qué chévere, qué generosa la San Francisco de Quito, como así me quedó donar, ¿no? Entonces me dicen, mira, obviamente había un pequeño detalle, una letra chica, ¿sí? El detector de este sensor para medir humedad tiene un componente radioactivo. Tienes que sacar permiso a la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica. Cuando averigüé, en primer lugar era un trámite de diablo, y en segundo lugar tenía la universidad que pagar una cantidad también para mantener el equipo, así que sería más caro todo el trámite que el valor del equipo, así que obviamente era un regalo con trampa, así que les dije que no. Muchas veces los querían deshacerse de ese equipo para no seguir pagando este costo que les generaba, ¿no? Entonces, todos los materiales radioactivos tienen que ser declarados ante esta comisión. Esta comisión también tiene su lado bueno, también da fondos para investigación, pero la investigación tiene que involucrar el uso de material radioactivo para aplicaciones positivas, para aplicaciones beneficiosas. Entonces, ahí también tenemos un tema pendiente, ¿no es cierto? Bueno, ya hemos hablado del núcleo, ya hemos hablado de las características de las partículas subatómicas y sobre todo este concepto que yo pienso que es nuevo para ustedes, del defecto de masa, ¿no es cierto?, que es importante. Verán, cuando yo digo que un concepto es importante, pónganle ahí una estrellita, porque eso lo tomo de la suerte, ¿no? Yo misma me declaro, ¿no?, mis defectos. Cuando yo digo que un concepto es importante, ahí pónganle una señal, esto hay que repasar para la prueba, porque esto les voy a ver si es que ha quedado claro, ¿no es cierto? El defecto de masa entonces es una diferencia de energía que se produce el enlace, la unión de las partículas nucleares, ¿sí? Está asociado obviamente a la expresión de la energía de Einstein, ¿no es cierto? Y se calcula como la diferencia de la masa de las partículas nucleares menos la masa del átomo en sí. Mientras más bajo es el defecto de masa, el átomo es más estable. En el uranio, por ejemplo, el defecto de masa es muy alto, ¿sí? Por esta razón es que este átomo puede hacer decaimiento radioactivo, ¿sí? Este proceso que estamos viendo aquí es un proceso de decaimiento radioactivo. Y esto es lo que descubrieron Becquerel y después los esposos químicos, ¿no? Ellos descubrieron que había elementos que generaban una gran cantidad de energía, ¿sí?, debida a que se debía justamente a estos cambios nucleares, que es que ellos empezaron a descubrir una gran cantidad de elementos químicos. Ok, ahora pasemos a ver las siguientes partículas.